Amigos y amigas, sean ustedes muy bienvenidos. Nos encontramos aquí en su programa, en tu programa regionalista 100%. Este programa que nortiniza el norte. Amigos y amigas, nos encontramos en tu programa Reconectados. El día de hoy, viernes, 22 horas, en la señal 15 Digital Channel. Amigos y amigas, sean ustedes muy bienvenidos. Los invito a participar de un programa, oiga, que va a estar excepcional por la calidad, por supuesto, del invitado. El día de hoy, amigos, el día de hoy el pensamiento, ¿qué es lo que dice? Ustedes saben que el enfoque de Reconectados es un enfoque respecto a la creatividad, respecto a la innovación y respecto del emprendimiento. Y nosotros siempre iniciamos Reconectados con un pensamiento, algo que nos haga reflexionar, algo que nos haga pensar, ¿cierto?, respecto a nuestra sociedad, respecto a nosotros mismos. El pensamiento del día de hoy apunta a que no se puede vivir en una sociedad de enfermos si la sociedad está enferma, ¿cierto? O sea, pertenecer a una sociedad no es buen síntoma de salud. Unirse a una sociedad que está enferma, ¿cierto? Oiga, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de cómo nosotros podemos confluir socialmente para mejorar el sistema, para mejorar nuestra sociedad. Y a continuación vamos a ver algunas notas que hicimos con gente, con emprendedores de aquí de la ciudad de Antofagasta, que nos van a dar una opinión respecto a cómo ven el panorama de nuestra sociedad. Amigos y amigas, sean ustedes muy bienvenidos nuevamente en la entrevista Reconectada con el señor Yogesh Daswani, natural de la India, que viene a emprender a la ciudad de Antofagasta. Y la consulta, la pregunta reconectada: ¿de qué manera, Yogesh, crees tú que nosotros socialmente nos podemos unir para levantar Antofagasta? Hola, buenas tardes. Para que la autoridad no peleen entre ellos, para que no hay diferencia entre extranjero, chileno, así, para que no hay pelea, para que sea un solo norte. No haya mucho conflicto entre los gobiernos, también haya más minera, hay mucha minería chica que están cerrados para que sea más trabajo para los chilenos como para extranjeros, para que la economía no sea muy baja. En ese momento yo creo que economía está muy baja porque hay mucha cesantía. Por eso igual yo lo recomiendo que sea así, más empresas, más emprendedores, más empresas, más proyectos nuevos. Y eso como para ayudar al norte, así, para que sea un solo norte. Yogesh, ¿qué opinión te merecen la situación como la estás viviendo tú, bajo el punto de vista de un extranjero, de un emprendedor que está aquí arriesgando la ciudad de Antofagasta? ¿Cómo ves tu negocio? Mire, yo llevo acá en Antofagasta, llevo 4 años. Hace como 2 años antes estaba muy bien la economía. Ahora 2 años está demasiado, muy bajo de economía. Mucha cesantía, mucho problema, mucho económicamente, hay mucha droga, en el centro hay mucha pelea. Entonces igual yo lo recomendaría así que haya más seguridad, de más carabineros, más para que la gente pueda salir en centro. Al final, hace 1 año, 2 años, mucha gente no prefiere salir en centro porque peligroso, dice, noche muy roban, saltan. Esa cosa yo creo que tenía que mejorarse el país para que sea más gente puede salir a la calle tranquila, no haya mucha delincuencia, no mucha droga. Por eso yo preferiría que sea más seguridad en el centro. O todo el país, como dice. Bien, gracias, Yogesh, esperamos que le vaya muy bien. Amigos y amigas, un emprendedor que está emprendiendo aquí en la Perla del Norte, que quiere despegar. Vengamos a su local, pero elegimos los productos que él vende, porque si él gana, ganamos todos como comunidad. Hasta la próxima en la entrevista Reconectada, queridos amigos. Gracias, Yogesh. Bien, queridos amigos, oiga, ¿cierto? Lleva a la reflexión lo que dice Yogesh Daswani respecto de cómo él ve la situación de Antofagasta. A continuación vamos a ir a otra opinión donde Benja. Los invito, amigos.
Since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making it. Amigos, la entrevista reconectada en esta oportunidad donde Benja, privilegiando el emprendimiento, privilegiando la pequeña empresa, a aquellos que arriesgan. Benja, la pregunta, ¿cómo nosotros socialmente podemos unirnos para levantar Antofagasta? Socialmente, lo primero, de entrada, una linda, agradable y grata sonrisa. Aunque pueda parecer frío, puede ser marketeada, todo lo que se guste, pero entra más fácil al cliente, atrae mayor cantidad de adeptos a tu local. Y lo primero, hay un mal concepto del nortino. No sé si será un mito, será realidad, pero a nivel nacional nos caracterizamos por ser parcos, por ser amargados, por ser enojones, por prácticamente creer que le hacemos un favor al cliente. Y la verdad es que no es así. El cliente le hace un favor a nosotros al momento de ingresar a tu local, porque nosotros vivimos de ellos. Entonces hay que sociabilizar más, hay que ser más apático, más amable, más empático, más amable. Pero la clave de todo esto, y lo ha demostrado por el tiempo que yo, que ya van a ser 10 años ya, es una sonrisa, atender, demostrando que lo que tú haces lo haces de forma feliz, contento, agradado, y un montón de factores más, pero fundamentalmente pasa por ahí, por hacer las cosas con amor, con cariño. Amigos y amigas, en la entrevista reconectada, privilegiando a los emprendedores de la ciudad de Antofagasta. Oiga, ¿hacia dónde apuntan los emprendedores y qué le tienen que decir a ustedes y a las autoridades? Hasta la próxima, queridos amigos. Bien, queridos amigos, después de estas dos entrevistas que hemos realizado en la entrevista reconectada, oiga, queremos empezar a reflexionar acerca de las palabras, de los dichos de estos señores, y a continuación los quiero invitar a una encuesta. Queridos amigos, veámosla. Para poder levantar Antofagasta se requiere unirse, ¿cierto? Porque todos somos hermanos, ¿cierto? Somos hermanos, somos seres humanos, entonces tenemos que ayudarlo uno a otro. Para levantar Antofagasta hay que ayudarse, hay que ayudar y ayudarse uno a otro. Ser solidario, ¿cierto? Con la gente más o menos humilde, discapacitada o de la situación de calle. Tenemos que cambiar la cultura, tenemos que ser distintos, tenemos que aprender a ser más limpios, tenemos que interiorizar nuestra ciudad y ser personas que cuando viene el forastero darle las indicaciones como corresponde. Porque pasan las personas por acá y de repente preguntan y nadie le dice nada. Y lo más importante que todo es ser amable. Eso es lo que se ha perdido, ya no hay respeto de la gente joven para los mayor de edad. Eso es lo que yo creo. Si hubiera respeto, no estaríamos como estamos. Estamos muy mal. En Antofagasta hay gente muy mal educada. No todos, pero hay gente mal educada. Para mejorar, dentro de mi opinión, un tema social, primero tenemos que humanizarnos nuevamente, entender nuestra condición. Somos seres frágiles, somos seres emocionales, somos seres espirituales, etc. Entonces, si no somos capaces de entendernos, de sentarnos y armar un diálogo coherente y crítico a la vez, ¿cómo podemos avanzar hacia lo socialmente, hacia un surgimiento social? Antofagasta sufre por lo mismo, porque no somos capaces de sentarnos a hablar con un docente, con un sociólogo, con pensadores. Si la sociedad se arma con pensadores, no se arma propiamente tal con políticas, se necesitan pensadores, se necesitan estadistas. Bien, queridos amigos, ya van siguiendo la huella, ya van siguiendo la impronta, oiga, a donde nosotros queremos apuntar con los panelistas y, por supuesto, con el invitado, un doctor en sociología, que es la razón de mostrar a estos señores con lo que ellos opinan. Frente a eso nos vamos a ir a un video para que ustedes vayan formando el panorama de donde queremos apuntar. El mundo está en constante cambio. Nuevas tecnologías y transformaciones sociales
generan paradigmas y dilemas que debemos resolver cuanto antes. Ya no somos el antiguo Homo sapiens ni la evolución del Homo vivens. Hoy somos Homo emoticus, seres de carne y hueso en una relación constante con nuestras emociones y contextos. Una nueva sociedad pluralista y consciente de que existen tantas subjetividades como personas se expresan en nuevas plataformas digitales que demandan innovación en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todo es comunicación, existe desde nuestra íntima relación con la madre hasta el fin de nuestros días. Somos seres de evolución y nos hemos adaptado a los cambios como un surfista corre la ola más grande de su vida. Quizás no te has dado cuenta, pero hemos cambiado con el tiempo. Nuestros abuelos y sus cartas, tú y yo con el teléfono y hoy nuestros hijos con el mundo a un clic desde un teléfono inteligente conectado al internet con múltiples funciones que mejoran nuestras vidas. Fuimos analógicos y hoy digitales. Vive la evolución tanto como navegas en la red. Hoy un derecho universal y democrático al conectarnos desde casi cualquier punto en el mundo con todo el universo. Hoy no tenemos fronteras, somos democráticos y universales. Derribamos las antiguas jerarquías para tener las mismas oportunidades. Somos dueños de nuestro tiempo y espacio porque aprendemos desde cualquier lugar. Compartimos, pluralizamos, viralizamos, actualizamos. Hoy una idea es más contagiosa que un virus. Te invito a viralizar los dilemas educativos en el mundo global. Amigos y amigas, no es signo de buena salud estar unido profundamente a una sociedad enferma. Amigos y amigas, me levanto porque por el respeto que se merece el invitado del día de hoy, la verdad de las cosas que es un hombre sui generis, es un político con una vasta trayectoria, es un señor que ya ha dejado una huella, ha dejado un surco en nuestra ciudad. Estoy hablando del señor Carlos Raúl Cantero Ojeda. Carlos Raúl es geógrafo de la Universidad Católica del Norte, puntarerense, nacido el 11 de noviembre de 1956. Oiga, el señor es máster y doctor en Sociología de la Universidad de Granada y la UNED de España, Madrid. Formación en Filosofía, formación en Pensamiento, formación en Tecnología de la Información, en Comunicaciones, en los temas de... oiga, ha escrito libros. Uno de los libros que más me llama la atención es el libro Miradas, un libro de contenido de poesía, de refranes, de versos. Oiga, ¿qué más le puedo decir? La danza de Jodorowsky, fue actor en ese momento. Y la dilatada trayectoria como político, indudablemente. 3 veces alcalde de la ciudad de Sierra Gorda, Calama, Tocopilla, 2 veces diputado, 2 veces senador. Oiga, y el culmen de todo esto, vicepresidente de la Cámara de Senadores de Chile, conferencista nacional, internacional, formó parte de la comisión de la presidencia de la descentralización y regionalización, fue consultor educacional de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta. Este señor es don Carlos Raúl Cantero Ojeda, a quien le doy la más cordial bienvenida en haberse tomado el tiempo, la molestia de haber querido venir a este programa Reconectado, precisamente, queridos amigos, porque nosotros con Carlos Raúl queremos reconectar con su conocimiento, con su opinión y por sobre todas las cosas, con su experticia, con su saber, con su destreza, con su intelectualidad respecto a la dinámica que está ocurriendo en nuestra región. ¿Cuál es la opinión del ex político? ¿Cuál es la opinión del sociólogo respecto a lo que nos está pasando a nivel de las autoridades, a nivel de la gente, ¿cierto? A nivel del ciudadano? ¿Qué nos está ocurriendo? Le doy a dar la más cordial bienvenida. Nos sentimos gratamente impresionados con la visita de este señor, un señor de alto nivel, de mucha categoría, y le doy las gracias, querido Carlos Raúl, de haber venido. Muy gentil por su visita. Muchas gracias, Gabriel, Héctor, Jorge, muchas gracias por
invitarme y muy contento de estar acá. Vivido mi tiempo entre Santiago y otros viajes al exterior y llegar a Antofagasta y participar en una comunidad de personas interesadas en un tema tan atractivo como este me motiva, así que a disposición. Gracias. Y por supuesto también, queridos amigos, presentar al panel a Jorge Bernardo Zamora, licenciado en Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y al señor Héctor Romo Brizuela, quien está debutando y nos está acompañando. Oiga, experto en estos temas de desarrollo humano y en el tema de la selección de personal. Bienvenido Héctor, bienvenido Jorge, a conversar en esta amena charla. Oiga, y por favor, pongámonos a nivel del señor que traemos y generemos preguntas inteligentes. Yo siento que a este señor realmente hay que escucharlo y hay que tomar lo que él dice como una referencia, ¿cierto?, a las cosas que nos interesan como región. ¿Cómo partimos? ¿Cómo partimos? Usted dirá, maestro. Yo lo primero que quisiera decir es que para poder meternos en el tema que tiene que ver con la sociedad civil fundamentalmente, hay que tener presente un primer gran concepto. Y el primer gran concepto es que hay dos mundos que están viviendo en paralelo, dos sociedades que están corriendo en paralelo. La sociedad industrial, con todas las características propias de procesos repetitivos, características lineales, etcétera, y una sociedad digital que está emergiendo a una velocidad. El video que vimos tenía que ver con eso, con la sociedad que emerge, con los desafíos que nos presenta, cómo nos adaptamos. El Homo emoticus. Cómo entendemos que nos han dicho que hemos sido... tradicionalmente se nos define como Homo rationalis, ¿cierto? El ser inteligente, y la verdad es que en realidad de racional y de inteligente tenemos re poco. Si uno se pregunta, usted amiga, amigo auditor, se pregunta ¿cuáles son las decisiones que yo tomo más importantes? Pensemos en tres. ¿Cómo se casa? ¿Dónde vive? ¿Qué estudia? Y verá usted, reflexionando, que ahí hay muy poca racionalidad. Usted se casa por amor, es pasión, es emoción. ¿Dónde vivo? Bueno, donde está mi gente. Allí hay emoción de nuevo. ¿Cuántos hijos quiero? Etcétera. Todas las decisiones más importantes tienen que ver con un ser que pone siempre por delante la emoción por sobre la racionalidad. De tal manera que entender estos dos elementos, una sociedad industrial que tiene características que ya no son muy útiles en la sociedad que emerge, y un ser que se nos ha dicho que es racional, pero que en realidad es eminentemente emotivo. ¿Por qué usted dice que la decisión es, o más bien no lo dice, es difícil para una persona tomar una decisión? ¿Falta coraje? ¿Hay miedo a fracaso? Cuando usted dice cuando se emprende. Sí, cuando se emprende. En el emprendimiento en realidad hay un ser de gran coraje. Yo diría que al revés, el ser que está innovando, que está emprendiendo, es un ser de gran valentía. Es un ser que tiene la capacidad de conciencia muy por sobre el resto. ¿Y por qué? Porque tiene que estar muy claro en lo que está haciendo. Correcto. De tal manera que yo creo que las tomas de decisiones en esos ámbitos tiene que ver con estos elementos de personas que son muy calificadas, muy competentes y que saben que están jugando un riesgo, porque es mucho más cómodo estar recibiendo un sueldo. Emprender es un acto de coraje y de valentía, pero también es un acto de los tiempos. En la sociedad digital, la mayor parte de los jóvenes no quiere ser parte de una empresa, y mucho menos para toda la vida. Quiere cambiar, quiere tener desafíos nuevos, quiere tener la posibilidad de emprender efectivamente en función de su capacidad. Don Carlos, en referencia a cuando usted habla de las tomas de decisiones, el coraje dentro de una organización cuando tengo que tomar una decisión que va a influir en la productividad o en la no productividad. ¿Qué pasa ahí que la gente habla de que hay que hacer liderazgo con coraje porque la gente tiene miedo de tomar decisiones? Lo que pasa es que yo diría que en términos generales en la sociedad contemporánea hay un tercer elemento: sociedad industrial versus sociedad digital, racionalidad versus emocionalidad, pero hay un tercer elemento clave para entender los problemas que estamos viviendo, y es que durante más de un siglo, quizás mucho más de un siglo, pero miremos el último siglo,
Lo que ha habido es eminentemente un liderazgo egótico, ególatra. Ego. El ego es el liderazgo que ha caracterizado el tiempo presente. Y ese ego es inhibidor, es dominador, le gusta someter, es desde arriba hacia abajo. Y ocurre que la sociedad contemporánea es exactamente al revés. Los jóvenes dicen, no, esto es horizontal, yo quiero participar, yo quiero opinar, yo quiero dar mi punto de vista. Entonces es otra característica en la sociedad que emerge, completamente distinta. Ya. De hecho, yo concuerdo en esa parte. Yo creo que nosotros no estamos bajo una democracia, estamos bajo una egocracia. Nos han estado gobernando poderes que tienen mucho que ver con la inteligencia, pero desde el punto de vista racional frío, que no tienen que ver con cosas emotivas, sino que tienen que ver con cálculo, tienen que ver con el fondo, con el tema monetario, con el sistema. Y desde ese punto de vista, en general, yo hago una diferenciación entre dos paradigmas que están chocando. Y los paradigmas que chocan para mí son el globalismo y el nacionalismo, o el sentido nacional y la globalización. Y en ese sentido yo creo que las grandes multinacionales, digamos las grandes corporaciones que han estado empujando, por ejemplo, tratados de libre comercio, que han estado, cuando uno los empieza a desmenuzar y analizar, uno se empieza a dar cuenta que en el fondo lo que buscan es darle más poder a las corporaciones, a las multinacionales y restarle a los estados en el fondo hasta su propia identidad. Por ejemplo, cuando uno analiza el tema globalización, como lo vimos en el video, desde el punto de vista tecnológico, de la conectividad, de la rapidez de la información, yo creo que es fantástico, pero cuando nosotros lo empezamos a analizar desde el punto de vista de la destrucción del sentido nacional, yo creo que es nefasto. Por ejemplo, usted va a Turquía, usted va a China, usted va a Rusia, usted va a Japón y se encuentra con el mismo mall en todas partes. Y desde ese punto de vista yo creo que la globalización tiene que pegarse una vuelta de carnero y tiene que empezar a respetar las identidades nacionales. Porque desde ese punto de vista, cuando usted no respeta su identidad nacional, y lo conversábamos la otra vez en algún programa, nos ocurre lo que nos pasa hoy día. Nosotros como seres humanos nos desvinculamos de esa emoción que por ejemplo, que nos dice ser nortinos, por ejemplo. Y bajo ese, perdón, para cerrar la idea. Y cuando nosotros perdemos esa noción de identidad nortina, nos pasa, por ejemplo, que nos roban el litio, que nos roban el mar, que nos roban en gran parte el cobre, y no hacemos absolutamente nada porque estamos tan metidos en este tema egoico que nos pasa a todos, nosotros metidos en nuestro metro cuadrado, yo trabajo en una minera, gano bien, me importa un rábano el resto, y desde ese punto de vista estamos perdiendo ese sentido y nos hace inmediatamente hacer que los globalistas, entre comillas, que están liderando todo esto desde gobiernos, corporaciones, multinacionales, bancos, hagan lo que quieran. Ahora sí, adelante. Yo lo que quería señalar es que hay un cuarto elemento que surge de su comentario, Jorge, y es que en realidad tiene dos patas. La primera es que efectivamente mi opinión es que no hay democracia. Exacto. ¿Y por qué? Porque la democracia, la definición de democracia es la soberanía del pueblo. Y si la soberanía del pueblo, que es la esencia de la definición de democracia, vale hongo, porque nadie le pone atención, porque nadie toma... Bueno, entonces quiere decir que las cosas andan mal. Pero esa es una primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con algo que salió en el video y es algo de lo que se está conversando. La información y el conocimiento hoy son el poder. Y en consecuencia, el problema es que si la gente no entiende que la información y el conocimiento es poder, vamos a tener dificultades. Y esto que rige para Antofagasta, que rige para la región, que rige para el país, que rige para América Latina, rige para el mundo entero. Le voy a poner un ejemplo, amiga y amigo televidente, para que entienda usted la lógica. Usted ha visto que hay un joven mozalbete llamado Mark Zuckerberg que ha sido llamado al Senado americano, fue llamado a la Cámara de Representantes americana, fue llamado por la Unión Europea para preguntarle qué había hecho. Porque el mundo entero no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y entonces él dice, no, yo no hice nada, solamente miré las bases de datos y obtuve 83 millones de seres humanos que tenían allí su base de datos, y de esos 83 millones, la gran mayoría era de Estados Unidos. Tomé la base de datos, la procesé, le metí en Big Data. Big Data, ¿y qué es lo que es eso? Big Data. Big Data es procesarlo en el computador. Y supe que la gente a qué hora se levantaba, qué le gustaba comer, qué le preocupaba, qué deporte hacía. Supe todo de esos 83 millones de habitantes. Esa información se la vendió a una empresa que se llama Analytica y finalmente yo soy el responsable de que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué?
Bueno, porque yo sabía lo que la gente quería escuchar, po. Ese es el señor Mark Zuckerberg, que en definitiva es el que conduce el proceso dentro de Facebook. Y nosotros no tenemos idea. Entonces, vuelvo al punto. La sociedad contemporánea es una sociedad de información y conocimiento, que es donde radica el poder. Aterricemos ahora en Antofagasta. ¿Dónde está la información y el conocimiento en Antofagasta? Aquí hay gente de primera calidad. Aquí hay gente que tiene gran conocimiento técnico en las faenas mineras, en las universidades. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nadie dialoga con nadie. O sea, nosotros tenemos, quinto punto que quiero marcar, cultura nodal. No solo no le damos atención a la información y al conocimiento, dejamos que se vayan nuestros doctores, por ejemplo. Nos da lo mismo si un doctor, me refiero a doctor en ciencia, no estoy hablando de un médico, que se vaya a Antofagasta, lo que es un disparate. Porque la gente que tiene competencia técnica hay que valorarla. Y entonces allí hay un elemento que es muy relevante que ya veremos. Pues vamos a entrar en detalle luego. ¿Qué les parece, queridos amigos? Hacemos una pausa y luego regresamos. En pleno centro de la ciudad encuentras a Ozono Care Antofagasta. Hola, soy Daniela, enfermera jefe de Ozono Care Antofagasta, y los invito a conocer nuestro centro. Expertos en tratamientos en patología de columna y hernia, efectivo contra las grasas localizadas, celulitis, variados tratamientos y procedimientos para mejorar tu calidad de vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Calderón, soy médico general de la Universidad de Chile, trabajamos con ozonoterapia desde el año 2008. Los invitamos a conocer Ozono Care Antofagasta. La ozonoterapia es una terapia muy antigua que se ocupa para modular inflamación y estrés oxidativo en el cuerpo, apoya en el manejo del dolor crónico y apoya también en mejorar las defensas del cuerpo contra todo tipo de bacterias, virus, parásitos y hongos. Va a apoyar todas las otras terapias que puedan estar realizando y no tiene contraindicaciones ni efectos adversos. Ubícanos en Avenida Mata 2095, Edificio Miscanti, piso número 11, oficina 1106, teléfono de contacto 552 25 44 50. Ozono Care, Ozonoterapia, Antofagasta. Ahora todo al alcance de tu mano de manera simple y rápida. Tarifa fija, seguridad y respaldo de una empresa con más de 30 años de experiencia. Pronto, la manera de pedir un teletaxi será diferente. Prepárate. Bien, queridos amigos, seguimos en esta amena conversación hablando precisamente, oiga, de los temas que le importan a usted, que le importan a la región, que le importan a nuestra sociedad. Jorge. Retomando un poco lo que estaba diciendo antes, señor Cantero, el tema del ego es fundamental. Cuando nosotros tomamos ese concepto y sabemos que tiene mucho que ver con el hecho de que el ser egoico es una persona que quiere trabajar no para nadie más que para ella misma. En sí misma. Claro, y todo para ella. El ego funciona así, de un saco roto, digamos, que es muy parecido a la ambición, que no se sacia nunca.
Y desde ese punto de vista, cuando nosotros empezamos a analizar los mal llamados liderazgos desde el ego, porque para mí esos son jefes, no son líderes, en realidad el líder tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el delegar, tiene que ver con el dejar ser de alguna manera, y ocupar los talentos de las personas que está liderando también, dejar que se expresen, que aporten. En cambio, el que es jefe, desde el punto de vista egoico, lo único que quiere es someter por miedo y no por respeto. Y desde ese punto de vista, cuando nosotros extrapolamos aquello, por ejemplo, hacia los gobiernos en general, nosotros nos encontramos con que los gobiernos y también desde las cúpulas de las grandes multinacionales, las corporaciones, nosotros nos damos cuenta que son ególatras los que están funcionando y están trabajando desde allí. Y cuando nosotros nos damos cuenta que los que nos están gobernando, ya sea desde una plutocracia o una corporatocracia multinacional o de los propios gobiernos, nos estamos dando cuenta que son personajes que son bastante parecidos entre sí. Y desde ese punto de vista, cuando uno analiza, por ejemplo, las antiguas tribus primitivas, nos encontramos con la sorpresa de que a nosotros no nos gobernaban esos personajes inteligentes y egoístas, o inteligentes racionalmente hablando y fríamente hablando. Nos gobernaban los más ancianos y los más sabios. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si nosotros somos capaces de ir hacia una cohesión social verdadera, en donde la globalización y todo lo que estamos hablando pueda confluir, tenemos que ser forzosamente vueltos a liderar por personas conscientes, virtuosas y sabias. Porque si no es así, vamos, como decía Max Neff, el premio Nobel de Economía Alternativa, el mundo en rumbo de colisión. Para la gente en su casa, busquen YouTube, busquen Manfred Max Neff, el mundo en rumbo de colisión, y vea esa ponencia que hizo, está en YouTube, la van a encontrar. Y ahí uno puede darse cuenta, por ejemplo, sistemas como el neoliberal que tenemos implementado acá desde el año 75, cómo nos ha convertido, por ejemplo, de ciudadanos a consumidores. Hoy día somos unos consumidores fantásticos. No sabemos al dedillo la ley del consumidor, pero el derecho a la educación, el derecho a la salud, no es constitucional el derecho a la vivienda, pero también es un derecho universal, el derecho a la pensión digna. Todos esos derechos, entre comillas, están siendo atropellados. ¿Por qué? Por estos personajes que están liderando las AFP, están liderando las ISAP, están liderando los gobiernos, las multinacionales, y están trabajando prácticamente en contra de los seres humanos por un problema que tienen ellos, de ego. ¿Mi comentario? Sí, adelante, no sé. Sí, quería retomar lo que dice Jorge en referencia a los liderazgos. Los antiguos romanos decían en latín, el primer liderazgo es el liderazgo de ti mismo. Si no te lideras a ti mismo, ¿cómo vas a liderar a otros? Y tiene que ver con el quererse. Si no te amas a ti mismo, es lo mismo. Exactamente. Pero hay algo muy importante que me quedó de don Carlos. El tema es un quinto poder cuando usted habla de Mark Zuckerberg, ¿no es cierto? Es un quinto poder el que tiene, más que porque hablamos del cuarto poder, ¿no es cierto?, la prensa. Es un quinto poder eso, manejar esa información y usar a la gente como conejillos de India, porque llegó y utilizó... En la sociedad de la información y el conocimiento no es el quinto poder. Ya. El quinto poder era en la sociedad industrial. Correcto. En la sociedad industrial que está muriendo, que ya no tiene existencia ni se manifiesta prácticamente en nada. En la sociedad de la información y el conocimiento, manejar el conocimiento es el único y principal poder. O sea, el que tiene la información y el que tiene el conocimiento maneja todo. No hay escape. Entonces, es muy cierto, hay un detalle interesante. Y la segunda cosa que quiero decir respecto de lo que tú planteaste. Una cosa es que lo dirijan los líderes, incluso aunque sean líderes globales. Pero como quiero aterrizar un poco en mi región, digamos que aquí hay emprendedores que son tipos que están construyendo su negocio, su empresa, su emprendimiento, pero se enfrentan con gente que en realidad de líderes no tiene nada. Correcto. Es más, algunos ni siquiera son gerentes. Son meros administradores de las políticas que se definen en Santiago o en Singapur o en Europa y las aplican. Y incluso es más, nosotros seguimos repitiendo marcos teóricos que están absolutamente fuera de lugar. Seguir en Antofagasta, por ejemplo, hablando de clúster minero, a mí me parece aberrante. ¿Por qué, señor Cantero? Aberrante. La pregunta, hace 3 días o 4 días hablaba con un amigo y le digo, ¿tú qué piensas de los clústeres mineros? Porque yo lo considero aberrante. Yo también me dijo, ¿y por qué crees tú que son aberrantes? Bueno, porque yo partí con 30, 40 emprendedores y desaparecieron todos. ¿Cómo entonces esto de la alianza estratégica? ¿Cómo esto de que la grande empresa minera va a ayudar y va a proteger al más chico?
si le paga cuando quiere, los contratos que le hace son pésimos contratos, si no hay un respeto por el entorno, no hay una lógica de ganar-ganar, y tenemos unas asociaciones gremiales que en definitiva son verdaderos, ¿cómo los podríamos denominar? Cajas de resonancia de lo que resuelven otros en otras partes. No sé, en otras palabras, tenemos una región minera, la principal región minera del mundo, ¿dónde están nuestros liderazgos de minería, por Dios? ¿Cuáles son los grandes expositores mineros que tenemos en Antofagasta? Ninguno. ¿Dónde están los conferencistas del mundo en minería? Vámonos a algo más simple. ¿Dónde están nuestros 2 papers más destacados? Tenemos la concentración de astronomía más grande del mundo. No hay ningún lugar donde hay... ¿Dónde están los prohombres nuestros en astronomía? Aquí no hay tejido social. Aquí, por eso que yo coincido cuando tú dices, una cosa es liderar y otra cosa es que te pongan una charretera, ¿cierto? Claro, uno reconoce, este gallo tiene charretera, pero ¿qué conduce? ¿Con quién conversa? ¿Cómo suma? Sinergias. ¿Cómo hace sinergias? Trabajamos con miedo, con respeto. Y lamentablemente se elige miedo. Bueno, entonces ese es el punto. El punto es que para poder realmente emprender, lo que se requiere es competitividad. Carlos Raúl, perdón, ¿y dónde está la solución en el caso del clúster? ¿Cuál es la solución o alternativa de solución? O direccionamiento, o referencia para ir logrando unirnos, ¿cierto? Porque si yo estoy en la vereda siempre de apuntar, de decir, de aplicar diagnósticos, ¿dónde vamos a llegar? Lo más importante se ha dicho en este programa. No puede seguir esto de arriba hacia abajo. La verticalidad. Aquí hay una verticalidad, aquí es la lógica minera. El que pone las monedas es el que pone la música y pone todo. Director de orquesta. Entonces, se le conversa a la gente, se le pregunta a la gente, ¿se hace realmente licencia social? ¿Hay responsabilidad empresarial realmente? Por ejemplo, el tema del litio. ¿Quién le preguntó a la gente respecto de qué se hacía con el litio? Bueno, ahí tenemos un buen ejemplo. Yo vengo de un viaje que estuve en Asia y resulta que paradojalmente me invitan a la Universidad de Bandung y en la Universidad de Bandung yo me pregunto ¿por qué me habrán invitado en Indonesia? Y llego a la Facultad de Ingeniería y habían expertos de distintas líneas y me dicen, ¿sabe por qué está acá? ¿Por qué le pregunto yo? Porque nosotros somos fabricantes, somos los que diseñamos las motos. En Asia se usa mucho la moto chica. Ay, ¿qué tengo que ver yo con eso? Usted es clave, po. ¿Y por qué es clave? Bueno, porque usted es de la zona donde se produce el litio. ¿Y qué tiene que ver el litio con la moto? Tenemos que hacer una nueva batería de moto, no la grande, sino que una cosita chiquitita de... Mire qué interesante. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces he podido participar de un análisis, de una reflexión como esa en Antofagasta? Nunca. Carlos Raúl, dígame una cosa, ¿por qué cuando usted se conversa con usted derrocha conocimiento, derrocha experticia, derrocha saberes, destreza? Es un político de una vasta trayectoria, hablar de un vicepresidente de la Cámara de Senadores, es porque debe haber sido un sujeto muy importante. Oiga, ¿y por qué en algún momento usted fue consultor educacional de la Corporación Municipal? ¿Cierto? Porque yo siento que hay que aprovechar mentes privilegiadas como la suya. ¿Y por qué usted no se ha traducido en una herramienta de apoyo a la intendencia, a la gobernación, a la municipalidad? O a las universidades locales. O a las universidades locales. ¿Cuál es el portón, ese muro, que no se transforma en puente? ¿Cuál es la razón? Habría que preguntarle. Desde el punto de vista sociológico, usted es un sociólogo. Gabriel, habría que preguntarle a esos actores, porque yo he puesto a disposición, por ejemplo, mi libro Sociedad Digital. Perdón, ¿será esa opinión que así tiene usted, que era un díscolo en Renovación Nacional, que fustigó el modelo económico del neoliberalismo, ¿cierto? Esa opresión que hace el dinero, ese tema de la sociedad, de la igualdad que usted profita, ¿será eso? No sé si será eso. Yo creo que más bien tiene que ver con temores, como se ha dicho aquí. La gente tiene muchos miedos. La gente tiene, por ejemplo, en el ámbito universitario, a mí me llama la atención. Por ejemplo, mi libro Sociedad Digital, lo ofrecí a la universidad donde yo me eduqué, la Universidad del Norte,
lo hablé con la Universidad Amiga Antofagasta, tengo este libro, me gustaría hacer algo, quiero hacer un centro de estudio sobre la sociedad digital. ¿De qué es lo que habla ese libro, La sociedad digital? Lo mismo que vimos en el video. Racionalidad, emocionalidad. Fundamentalmente habla de cómo nos adaptamos al cambio de sociedad, o sea, cómo los que fueron habitantes de la sociedad industrial se adaptan adecuadamente a la sociedad del conocimiento que hoy día emerge. De eso habla. Y distingue entre racionalidad y emocionalidad porque para hacer ese tránsito lo que se requiere es construir relaciones de amistad, de colaboración, de sinergia. Y bueno, y eso es lo que no sé. Pero quería poner el ejemplo. ¿Y por qué? Porque además estoy orgulloso. Ese libro se hizo en Antofagasta. Se ofreció a los espacios universitarios de Antofagasta. Hablé con medio mundo. Finalmente lo patrocinó la universidad, ni más ni menos, la Universidad Federico Santa María de Chile. Y hace un mes atrás lo acaba de editar y me pidió los derechos de autor la Universidad Oberta de Cataluña, la más importante universidad e-learning, o sea, de la sociedad de la información. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿qué hay que hacer para que en esta región nuestras autoridades pongan atención a lo que está ocurriendo? Pareciera que estamos en el día a día, pareciera que estamos atendiendo la urgencia y no le ponemos atención a los temas que son de más trascendencia. Hay un cierto inmediatismo, desgraciadamente, eso es lo que yo aprecio. Bueno, y nadie es profeta en su tierra también. Eso es otra. Sí, pues, así que es complicado cuando... Lo que pasa es que también tiene que ver con los aspectos políticos. De momento que usted, por ejemplo, se sale de Renovación Nacional y critica el modelo centralista vertical, tal como decía Gabriel, desde ese punto de vista, cuando los que están, entre comillas, en el poder, están en el fondo chocando, por ejemplo, con su postura en ese momento, me pareció válida y hasta real, me pareció bien lo que hizo. Inmediatamente se crea un anticuerpo con respecto de ese personaje. Puede ser brillante, puede ser talentoso, puede tener hasta la solución de los problemas que están teniendo, pero no porque es complicado. Dice las cosas como son. Jorge, pero es que eso tiene un fundamento relativo, porque resulta que lo que yo promoví en su momento, que era, yo no estoy en contra de la economía de mercado. Correcto. Yo la patrocino, solo que digo que en el medio tiene que estar lo social, economía social de mercado, porque si no es simplemente el competencia. ¿El modelo keynesiano, por ejemplo, le gustaría? Pero antes de decir eso quiero enfatizar en lo que tú planteabas, quiero aclararlo. No es que tengan hoy día tanta distancia con mi discurso. ¿Y por qué? Porque lo que están hablando la gente joven de Renovación Nacional y de la UDI, ¿qué es? Hablan de la derecha social, ¿o no? Eso es lo que andan repitiendo todos los líderes de la derecha. Bueno, eso era lo que yo promoví, pues. Solo que han tenido que esperar un tiempo para madurar. Eso es lo que yo le he dicho a todos los liderazgos. Pongamos en el... Mira, el problema, lo voy a plantear de otra manera, el problema más grave es que desde el fondo de la historia ha habido bienes públicos y bienes privados. Siempre. Los griegos inventaron eso. 3.500 años atrás. ¿Y qué pasó? Lo que pasó en el tiempo es que los bienes públicos, o sea, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, se privatizaron. Y hoy día todo el mundo declara buenas intenciones respecto de la educación, pero lo cierto es que la educación está más mala que nunca. Todo el mundo declara buenas intenciones respecto de la salud pública en los hospitales, pero lo cierto es que la gente entra a un hospital público y encuentra pésima salud. Ese es el resultado. Entonces lo que yo digo es, no hay problema en que haya clínicas privadas. Me encanta que haya clínicas. No me molesta que haya colegios particulares. Aplaudo los colegios particulares. Lo que reclamo es que el Estado tiene que dar salud y educación de calidad. Porque son derechos universales. Porque son derechos, pues. Exacto. Eso es todo el punto. Claro. Entonces, mire, eso es lo que generó el roce, pero yo creo que hoy día ya se han dado cuenta que se equivocaron. Yo concuerdo 100%. Por ejemplo, tener una buena autopista. Un movimiento, Jorge. Mira, tener una autopista. Movimiento regionalista, como lo hizo usted. Mira, tener una autopista fantástico. Es lo mismo con las clínicas privadas de todos esos, pero tengamos también una buena caletera. Claro. No hay por qué. Entonces tú eliges o pagas, pero si no tienes para pagar, tienes que tener también una buena caletera que te haga llegar a la hora. Y lo que no nos está ocurriendo con las pensiones, no nos está ocurriendo con la salud. Es lo que pasó a Mejillones. Es lo que pasó a Mejillones. Resulta que había una... Hoy día
O te vas por la autopista O no hay coletera. o te vas a la autopista, porque no hay otra alternativa. Pero como si había un... Sí, pues alguien hizo desaparecer ese camino y arriba plantaron una autopista en la que hay que pagar. O sea, a mí no me molesta que haya que optar. O sea, es bueno que haya una autopista en la que si yo quiero ir más apurado o tengo una urgencia, pago. Pero ¿y si no tengo plata, qué hago? Hoy día no puedo irme a Mejillón. Carlos Raúl, ¿estamos en una crisis ética? ¿Estamos en una crisis de la ética? Estamos en una crisis donde una sociedad declinó y la política y la religión y el empresariado y todo el mundo se quedó pegado en esa sociedad industrial sin darse cuenta que ha emergido un mundo nuevo. Es un mundo que tiene todos los paradigmas completamente distintos y no sabemos adaptarnos. Pero eso le pasa a todos. Y es más, la gente que habla conmigo sigue pegada en la lógica de la izquierda y la derecha, sin darse cuenta que hoy día la izquierda y la derecha tienen el mismo precio para el que los quiere comprar. Y no estoy exagerando, pues. Hay como 5 procesos donde se está demostrando que el que tiene dinero compra el que quiere, pues. Pente se cueme. ¿Ves? Entonces, ahora, voy al meollo de lo que tú planteas. Lo que pasa es que cuando cambia el etos, amigo, amiga, etos es la raíz de la ética. Cuando cambia el etos, o sea, cuando cambian los elementos que componen las relaciones sociales, cambia la ética. Y a ver, ¿y cómo ha cambiado la ética? Por ejemplo, la sociedad industrial tenía un patrón que era la uniformidad. En la escuela se quería poner más o menos todo el mundo al mismo nivel. Resulta que hoy día el patrón no es de uniformidad, es de diversidad. ¿Cómo se expresa? Se expresa en la familia, se expresa en el trabajo, se expresa en los deportes, se expresa hasta en el género, hasta en el sexo. ¿Usted está por la diversidad? O sea, no es que esté, es en la esencia de la nueva sociedad un nuevo valor de la diversidad que genera un nuevo valor del pluralismo. Perdón, ¿qué opina usted ahora de estos grupos que están aflorando como el feminismo? ¿Qué opinión tiene de lo que está aflorando con el tema de la mujer, del transgénero, con el tema de la homosexualidad de manera arrasante como están apabullando a la sociedad? Es una cuestión natural a este principio que acabo... Mire, los dos grandes elementos, las 3 cuestiones fundamentales que están cambiando en la sociedad que emerge para que la gente le ponga atención. 1, en la parte social, un nuevo valor de la diversidad y en consecuencia un nuevo valor del pluralismo. Haz que antes se decía que el homosexual tenía que estar oculto. Hoy día prácticamente hay que andarlo cuidando. Ha cambiado esa cuestión. Hay un nuevo valor de la diversidad. Pero ¿qué es lo segundo que ha cambiado? El paradigma tecnológico también ha cambiado. ¿Y cómo cambia? Todo es convergencia, todo se está integrando. Y usted hoy día en una plataforma de internet puede ver radio, puede leer un libro, puede escuchar, en fin, puede ver televisión, etc. ¿Y cuál es lo más dramático? A lo que tiene que ponerle atención la gente, pero nadie le pone ni la más mínima atención. Es que hoy día los que hablan de la realidad, los filósofos que se hacía referencia, los descriptores de la historia, no son los historiadores ni son los filósofos. Hoy día la realidad la construyen un grupo de personas que en la mañana hace un matinal y que le meten en la cabeza a la gente cuánto disparate se le ocurre. Y ponen el tema en la sociedad en ese momento que se tiene que conversar. Y generalmente todo el mundo habla de lo mismo. trivialidades, son banalidades. Yo quiero hacer un paréntesis con respecto al tema del punto izquierda-derecha que me parece muy interesante. Que yo siempre lo he planteado y soy muy crítico respecto de eso. Yo creo que realmente las ideologías se murieron. Yo creo que se derrumbaron. Yo creo que arriba no existe izquierda y derecha, solo Malos negocios. dogmas. Solo negocios, claro. Entonces, quiero hacer un paréntesis histórico que yo creo que muy poca gente lo ha analizado de esa forma. Cuando en la Revolución Francesa nosotros teníamos un problema vertical, digamos, desde arriba y abajo, en donde teníamos un clero y una nobleza que se estaba apoderando de todo y el pueblo se estaba muriendo de hambre, porque esa fue la realidad de la Revolución Francesa. Entonces aparece un agente de la élite llamado Robespierre que baja al pueblo y lo divide en izquierda-derecha en la primera Asamblea Nacional. Y desde ese punto de vista, cuando a nosotros nos separan en izquierda y derecha, el pueblo ya no pelea contra los de arriba, contra los que están en el fondo, desde el punto de vista egoico, controlando todo, y estamos hasta el día de hoy peleando Jorge, en izquierda y derecha. se definiría hoy día? Ayudemos a la gente, ¿cómo se definiría hoy día? ¿Cómo se debieran definirse? Tú lo definiste. Antofagastino, chileno. No. Pero ¿cómo sin nos izquierda, ve hoy sin día derecha. la cúpula que dirige? ¿Cómo nos ve? Consumidores, compadre. Pero Consumidores totalmente. que tienen plata y Totalmente. consumidores que no tienen plata. Totalmente. Y ganado.
Claro. ganado. En general somos un número. Somos un número. Consumidores. Entonces ahí es donde hace falta Exacto. una reflexión respecto de esta sociedad. Ahí es donde los medios no contribuyen. Carlos Raúl, a perdón, ese. ¿cuál es el rol que tiene el programa Profesores Embajadores? ¿Es un rol muy importante, me da la impresión? El programa de profesores embajadores es de un programa de la Universidad Federico Santa María, donde invita a personas que ellos distinguen como personas que están pensando. Y a mí me dieron el privilegio y me reconocieron como una persona que está proponiendo ideas nuevas en el país. Oiga, ¿y eso por qué no se masifica todo eso que se realiza ahí a nivel de ese programa? Se masifica, solo que mi región no lo aprovecha suficientemente. Fíjese que yo he dado conferencias en Brasil, en Bolivia, en México, en todo Centroamérica. La última en Indonesia, con traductor y toda la historia. Y vuelvo ahora a esa zona. Porque todo el mundo está dándose cuenta de que la sociedad está cambiando y hay poca gente que está pensando qué significa realmente este cambio. Tanto así que usted, vuelvo al ejemplo, el país más desarrollado, Estados Unidos, descubrió que un joven había hecho todo este manejo de información y había logrado hacer una cosa tan extraña. Carlos Raúl, ¿por qué cree usted que este programa se llama Reconectado? Bueno, la semántica de lo que está diciendo es que lo que se busca es... ¿Cuál será el mensaje nosotros? Yo le voy a decir cómo yo lo entiendo. Y yo creo que es central. Reconectados es porque lo que hay hoy día es una cultura de nodos, o sea, puros individuos separados. Exacto, individual. Y lo que se busca es que eso se linkee, o sea, se construya, unos dicen network, pero en realidad se construya redes sociales para construir progreso y desarrollo, para respetarnos, para conocernos. Comunidad. Exactamente. No personalismo, comunidad. Siempre hemos tenido un problema de que trabajamos en grupo, pero no en equipo. Quiero pasar un aviso, estimado Gabriel, cortito, qué bien, que yo creo que es importante. Corfo abre convocatoria para programa de formación de producción ejecutiva de cine y televisión. Para que sepan los amigos, esto lo pueden encontrar en el sitio web www.becascapitalhumano.cl. Eso. A continuación estamos viendo ahí, y Héctor, tú querías hablar algo del día jueves 21, ¿cierto? Sí, el jueves 21 está el clúster minero. El clúster minero, ¿cierto? Que tiene un programa de innovación abierta. La innovación abierta que está en tres claves principales. La anticipación, que ellos están hablando, la apertura hacia mentes nuevas, creativas, que es lo que hemos estado conversando hoy en día. Y hablan mucho de la innovación disruptiva, es decir, el quiebre. Romper. Yo siempre me acuerdo cuando me enseñaron, me hablaron de la innovación reductiva y me acordé de esto. Esto es una disrupción. Mató al teléfono. Pero de yo casa. ahí quiero agregar algo, Muy bien. Héctor, en esa misma línea. Lo que más se requiere en nuestra región para que ese clúster evolucione a lo que hoy día corresponde es dejar de ser de arriba hacia abajo por un lado y segundo, entender que lo que está emergiendo apoyando el desarrollo de las regiones se llaman ecosistemas productivos, ecosistemas de innovación, ecosistemas de colaboración. ¿Qué significa eso? Significa que está todo el mundo reconectado en un plano de horizontalidad donde todos son importantes. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Bien, queridos amigos, oiga, agradecer al doctor en Sociología, Carlos Raúl Cantero Ojeda, su tiempo. Oiga, y todo el conocimiento que nos dejó iba a quedar plasmado ahí, en la nube. Hasta la próxima, queridos amigos. Gracias. Hasta luego.